Y 3 minutos, está con nosotros Juan Grabois, el líder de Patria Grande, Argentina Humana. Está bien, ¿no? Así te definí. Está bien, Patria Grande es el partido nacional y Argentina Humana es la plataforma de alianzas con otros grupos y otros partidos con la que nosotros desarrollamos el proceso de internas de mi candidatura a presidente contra Sergio Massa. Nos recibimos acá con Ernesto Tenenbaum. Es también el hombre que pide abstención revolucionaria, una cosa así. Bueno, vamos a matizar el tema. Arrancamos por lo último. Maticemos el tema. A ver. Mi planteo fue hacer un ejercicio intelectual. Hay momentos, dicen, donde para el ser humano es tan difícil pensar como para el mono caminar en dos patas. Eso lo decía Toynbee, que es un historiador que me gusta mucho. Así que quiero aprovechar este momento para sacar el abstencionismo revolucionario del cajón de las propuestas para ponerlo en el cajón de los planteos teóricos y utilizarlo únicamente para reflexionar sobre si estamos frente a un régimen legítimo o ilegítimo. Y si estamos frente a un régimen ilegítimo, medidas extraordinarias pensadas afuera de la caja nos van a servir para tomar mejores decisiones. Así que quiero que se queden tranquilos todos los compañeros que se enojaron tanto. Por eso que planteé y que el argumento fundamental era dejarle la cancha libre a Milei. Primero, que en una situación como esta, de ninguna manera nosotros vamos a hacer no vamos a tener una posición sectaria. Vamos a tener una posición sectaria. Vamos a buscar, o vamos a decir independiente, para no ser vamos a buscar el mayor nivel de coordinación con todas las fuerzas aliadas al Partido Justicialista. Y segundo, que la invitación era hacer un ejercicio teórico, un ejercicio intelectual, y que ante la falta generalizada de acuerdo dentro de las fuerzas políticas y en gran parte de nuestra propia militancia, de mis propios compañeros, retiro la propuesta del abstencionismo revolucionario. Mirá, exclusivo, en el pase. Estamos retirando... dije yo. Sí, muy bien. Estamos te habías retirando, enganchado con la propuesta. Estamos retirando. No. Y te puedo decir los argumentos que me llevaron a tener esa mala idea, porque evidentemente cuando todo el mundo está en contra, o la mayor parte está en contra, uno tiene que pensar si no se está equivocando. Creo que es un buen ejercicio también, no sé si llamarle de humildad, pero por lo menos de de introspección. Si vos decís algo y le cae mal a todo el mundo, incluso a tus propios compañeros, probablemente algo de eso tenés que revisar. Pero hay un argumento que tiene que ver con mi experiencia vital. No solamente con la historia del abstencionismo de Alem o del abstencionismo de la resistencia peronista, que tiene puntos de comparación y puntos que no sirven para la comparación. Esto es así. Mi experiencia del 2001. En las legislativas del 2001 ganó... El abstencionismo incluye el voto en blanco y la anulación. El abstencionismo quiere decir el no votar. Ganó el no voto. No votar positivamente. Ganó el no voto. Un par de meses después, al mediodía, un terrible día que fue el 20 de diciembre, donde asesinaron un montón de personas, más de 30 personas, la mayoría en la Plaza de Mayo, me detienen a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Es decir, es el único caso, el estado de sitio, donde el Ejecutivo y sus funcionarios pueden decidir la detención de una persona sin fundamento jurídico. Entro a una comisaría a las 2 de la tarde. Salgo de la comisaría a la madrugada del otro día. Había una señora que se llama Patricia Bullrich, que ya era Pepita la Pistolera, pero con el cargo de ministra en otra cartera. Y un presidente que había llegado en nombre de la transparencia, pero había generado el más escandaloso caso de corrupción, que fue la famosa Banelco, que se habían ido con el rabo entre las piernas en un helicóptero. Porque las elecciones legislativas del 2001 habían puesto de manifiesto lo que yo creo que es la situación de hoy, que es la ilegitimidad del gobierno. Pero eso lo tenés que fundamentar. ¿Por qué decís que es ilegítimo el gobierno? Vos sos abogado, además. Sí. Porque el gobierno gana elecciones. Ahora va a otra elección. ¿Por qué tu planteo de legitimidad? Porque la legalidad y la legitimidad son dos cosas distintas. Y hay legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio. Lo que, desde mi punto de vista, humilde punto de vista, si todavía tenemos derecho a opinar sin que nos acusen de subversión, ¿no? Desde mi humilde punto de vista,
La ilegitimidad de ejercicio se obtiene cuando se empiezan a romper las mandas constitucionales. Dicho esto, también digo que las elecciones que ganó el gobierno, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, las ganó con el 15% del padrón electoral. Es decir, no es una abrumadora muestra de apoyo de la capital federal al gobierno de Milei. Pero más allá de eso, aunque fuera un gobierno que tuviera mayor apoyo electoral del que tiene, que no es tanto, en la ruptura permanente con las pautas de convivencia democrática, el agravio del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Argentinas, direccionado a personas particulares del campo cultural, del campo periodístico, del campo político, y podría seguir repitiendo, los agravios a colegas que no son precisamente marxistas revolucionarios de ustedes, a los que se ha señalado de una manera... ¿Pero te parece que alcanza a eso que nosotros lo comentamos todo el tiempo, nos parece un espanto? Ahora se agrava. A ver. Fundamentalmente con el hecho de mayor envergadura, que es la proscripción, llamada jurídicamente inhabilitación de Cristina, fomentada tanto por el gobierno de Macri como por el gobierno de Javier Milei, que tienen muchos funcionarios en común. Y yo puedo dar un ejemplo, sin querer ser autorreferencial, de lo que me pasó a mí. No sé si ustedes escucharon al jefe de la policía y a Patricia Bullrich. Sí. Ambos confesando que mi detención fue producto de una decisión política de Patricia Bullrich y de Javier Milei. En un Estado de derecho, el Poder Ejecutivo no ordena una detención del presidente de un partido opositor, que además lleva la causa Libera, que es la causa que más les preocupa al gobierno, ni empieza a manipular su celular, porque secuestraron mi celular. El juez todavía no dictó ninguna orden para la apertura del celular y ya lo están manipulando, cosa que mis peritos ya se pronunciaron. ¿Por qué te retienen el celular? ¿Volvemos a lo legal? ¿Eso es legal? Es muy extraño, porque aparte fue un juez muy garantista llamado Ramos, que es el mismo juez que no le secuestró los celulares. ¿Te acordás aquellos hombres probos que fueron al lago escondido financiados por el grupo Clarín? Debo ser el que más se acuerda. Bueno, sí. ¿Le secuestraron el celular a ellos? No. Bueno, a mí sí, en el marco de una actuación ilegal que además el juez... Hubo 3 consultas de la policía sobre si había que desalojar el lugar. Estás hablando del copamiento, la ocupación de la... No me diga copamiento, casa. que suena tablada. La ocupación de... Una protesta con permanencia pacífica en la casa, igual que la que pasa ahora en el Buenos Aires, en el Peregrín. Te puede gustar o no, pero no es delito. Pero más allá de que supongamos que alguien interpreta que lo fuera, tiene que ser un juez el que interprete eso, no Patricia Bullrich ni Javier Milei. Pero digo... para mí es desde luego totalmente ilegal y es una definición política de una persona que ustedes saben que no me quiere mucho, que es el jefe de la CIDE, llamado Kravets, con que no es una persona a la que le soy indiferente. Hay una enemistad manifiesta. Por suerte no van a encontrar ninguna cosa delictiva en mi teléfono. Espero que no joroben a mis seres queridos mostrando fotos que son fotos familiares, básicamente eso. Y lo que quiero, digamos, plantear con esto es que la democracia está seriamente debilitada por las acciones del Poder Ejecutivo y de sectores del Poder Judicial. Y eso para mí le quita legitimidad al gobierno y yo quiero poner de manifiesto esa ilegitimidad. Y el planteo de la abstención tenía que ver con poner de manifiesto a través de la ausencia de representación política que se gana con los votos de un gobierno que fue electo con absoluta legitimidad, pero la fue perdiendo en el ejercicio. Es un razonamiento. Puede estar mal, puede estar bien, es un razonamiento. Y la estrategia que yo planteé deriva de ese razonamiento. Visto y considerando que naufragó en el mar del repudio generalizado de nuestro campo político, mirando a esa cámara, les digo, queridos compañeros y compañeras, va el cajón de los planteos teóricos, que también hay que analizar porque hay que pensar fuera de la caja en un momento novedoso en los últimos 40 años de democracia argentina. Yo nací en el 83, es un momento nuevo, nunca viví un momento así, y a momentos extraordinarios, por lo menos los que estamos en contra de los que estamos pasando, tenemos que pensar acciones extraordinarias.
Nada más que eso. ¿Para qué quiere decir acciones extraordinarias? Porque pegado a gobierno ilegítimo deja abierta una posibilidad. No, la acción extraordinaria es, desde mi punto de vista, poner de manifiesto la ilegitimidad del gobierno, que es una forma de resistencia. Esa forma de resistencia puede derivar en un montón de situaciones que son absolutamente constitucionales. La renuncia de un presidente y de una vicepresidenta, pues tienen que ir los dos juntos, es constitucional. Yo creo que este es un presidente que tendría que renunciar por un montón de causas. Por ejemplo, hacer una estafa a cielo abierto como la de Libra. En mi posición. Yo no digo que hay que hacerle un golpe de Estado, digo que hay que hacerle un juicio político. Yo no digo que hay que echarlo a patadas, digo que tiene que renunciar. Ahora, yo no mandé a detener a un ciudadano que se supone que tiene garantías constitucionales, ni insulté a un niño con trastorno de espectro autista, ni hice una estafa a cielo abierto utilizando mi investidura presidencial. Yo soy un ciudadano, un dirigente político sin cargo público que está emitiendo una posición frente a lo que considera es un avasallamiento de la Constitución. Juan, te quiero hacer una pregunta que tal vez te parezca obvia la respuesta, pero creo que para mucha gente no es obvia. ¿Por qué vos considerás que Cristina es una perseguida política o alguien proscripto y no la culpable de un delito? Te voy a dar varias capas de interpretación. Yo seguí bastante la causa. No te voy a decir que leí todo el expediente porque es larguísimo, pero seguí bastante la causa. Más al principio que en este último tramo. Primer capa. Cristina es inocente. Yo no soy juez, no soy fiscal. Por lo tanto, lo que emito es una posición personal basada en una cantidad de información, de percepciones, que tienen un nivel de subjetividad y un nivel de objetividad. Yendo más a un plano jurídico, Cristina es inocente porque en este país todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Y lo contrario no ha quedado demostrado, porque se violaron elementos que son constitutivos del debido proceso. El más obvio de todos es el juez imparcial. Y el que piensa que acá no hubo parcialidad no es honestamente intelectual. Por ejemplo, estamos en un momento muy importante del proceso en el que se va a definir si una expresidenta de la República Argentina es humillada o no. Y hoy nos enteramos todos que el juez que lleva la causa entra en licencia para que asuma un señor llamado Uriburu. No sé si recuerdan que el señor llamado Uriburu jugaba la pelota en la casa de Mauricio Macri. No solo eso, sino de manera absolutamente provocativa, reafirmando que le chupa un huevo todo, se tomó un mate con el nombre del club llamado Liverpool en el medio de la audiencia con los acusados de este delito. Cuando lo cuestionaban por esa relación. Exactamente. Bueno, ese es un ejemplo. Otro ejemplo podría ser... Cuando decís, perdóname que tengo un pequeño paréntesis, sin que pierdas el hilo de la pregunta que te hacía Ernesto. Cuando decís humillación, ¿ustedes qué temen que haya qué, que pase qué? Que haya un traslado incompatible con el decoro que requiere la situación hacia Comodoro Pi, después que se le aloje una alcaidía, que es algo absolutamente innecesario, frente a una absolutamente evidente concesión que va a suceder de la domiciliaria. Pero, si te quieren joder, te meten 2 días, 1 día, 3 días en una alcaidía. Después les puedo contar mi experiencia en la superintendencia, que fue la alcaidía donde me metieron a mí, que me hizo entender mejor a la Policía Federal. Y las condiciones paupérrimas que sufren, que están presos. Ellos están más presos que los presos a veces. Pero digo, ese proceso humillatorio que le hace daño a la Argentina, además. Eso incluye una revisación médica con... Las esposas, ¿no? Sí, fotografías con 2 policías al lado que después salen. Bueno, innecesario, porque si está concedida la domiciliaria, todo eso se cae. Ahora, si te cambia el juez que tiene que decidir eso, en el medio de la cosa, que yo espero que revisen esa decisión, porque ya es de una perversión que supongo que la gente que tiene algún nivel de sensibilidad en esta sociedad, aunque la deteste a Cristina, no le va a gustar.
Entonces, acá hay el segundo elemento, la violación de la garantía de imparcialidad de los jueces. El tercer elemento, que a quien no le resulte sospechoso también es intelectualmente deshonesto, y yo no estoy abriendo un juicio de valor sobre la culpabilidad y la inocencia de nadie, simplemente estoy poniendo de manifiesto que el responsable directo de vialidad, que era el señor Devido, fue sobreseído. Es muy extraño que planteen la teoría del dominio del acto, es decir, que el superior jerárquico de una estructura gigantesca como el Estado argentino sea el culpable de una acción que se realizó en jurisdicciones inferiores y que el responsable directo no. Es inconsistente. Sea o no sea, dentro de la propia narrativa judicial, es inconsistente. Puedo dar otro ejemplo, ¿no? El principal elemento de prueba del fiscal Luciani es un mensaje entre dos personas que no son Cristina. Un empresario y un funcionario, que dicen, le vamos a llevar esto a la señora. Entonces yo mañana me junto con cualquier amigo y le digo... Hablas sobre mí, decís, tenemos un delincuente, tenemos es condenado por algo que decimos. No, claro, no, le estoy llevando el sobre a Tenenbaum para que hable bien de mí en la radio. Así, más burdo te lo pongo. Y el otro me contesta, dale, pasalo a buscar por casa. Y después yo lo estoy mexicaneando y en vez de darle el sobre a Tenenbaum, a quien no conozco, se le doy a alguien de la producción. O me lo quedo. O me lo quedo. Quiero hacer un paréntesis. Perdón que haga el paréntesis. He notado, así como noté la precariedad de la situación de la Superintendencia de Investigaciones Federales, en todos los canales los que fui últimamente, en la producción están las mujeres y en el piso estamos los varones. Acá no, ¿eh? Perdóname, son todas pibas las de la producción. Pero, y un pibe. Déjame decir, porque lo acabo de hablar con los compañeros. Es un alegato feminista. Está feminizado, no es un alegato, es lo que yo vi. Está feminizado el trabajo de producción. Porque se sigue cumpliendo detrás de un gran hombre y una gran mujer. Y te digo otra cosa que vi ayer en el PJ. Pero acá no es, perdón, cachito. Acá somos 5 haciendo aire, pero te lo explico. En mi programa somos 5 haciendo aire, está Tamara Petinato, está Yamila Segovia y está Paz Rodríguez Niel. O sea, no es cierto. A la tarde estoy conduciendo, mi compañera es Noelia Barrera Ligera. No, digamos, Tomá la primera parte de mi planteo. ¿Está feminizado el trabajo de producción? No, pero en términos generales sí, no sé si tanto acá. Perdóname. Me arrugaste, fuera del aire estabas más de acuerdo. No. Mirá mi equipo, tengo la jefa de producción, es mujer, pero el resto son todos hombres. Depende del momento, ahora está Lu. ¿What? En todas las computadoras están todas minas. Estás hablando del programa de Ernesto, que tiene más mujeres. El mío tiene todos hombres. Pero pará, ¿este es el tema que venís a plantear? No, porque voy a hacer un link con lo de ayer en el PJ. Yo pensé que ibas a decir que hay poco espacio para mucha gente y en eso tenés razón. Bien, hay poco espacio para mucha gente. Eso sí. Voy a hacer un link con lo del PJ. Ayer en el PJ, ¿quiénes hablamos? Mayans, Guillermo Moreno. ¿Quién te habla? Sergio Tomás Massa, Máximo Kirchner. La única que habló al final fue Teresa García, que dio indicaciones prácticas. Faltaba Cristina. Yo estoy convencido, sin ser un feminista fatal, ustedes lo saben, pertenezco a otra tradición, que es la tradición católica apostólica romana, y sigo su doctrina, que el carácter de mujer de Cristina tiene una influencia en el trato que recibe. Porque sigue habiendo elementos de esta naturaleza en la sociedad argentina que para mí hacen una diferencia en el trato y en la forma en que a hombres con poder les molesta mucho que haya una mujer levantándoles el dedito. Una vez lo dijo ella misma eso, ¿no? Yo que no soy ella, y no estoy de acuerdo con ella en un montón de cosas, creo en eso, y creo que es un patrón que se sigue repitiendo en otros espacios. Podemos tener una interpretación distinta de lo que yo vi y de lo que vos ves también. Como muchas veces, tenés cara de enojado, No, estoy concentrado. ¿Te reenojaste? No, la verdad es que no. Bueno, bien. Estaba pensando la repregunta que yo creo, bien. En eso estaba pensando que cuando te escucho y cuando hemos entrevistado a mucha gente y tenemos nuestra posición al respecto, cada uno la suya, pero escucho a muchos dirigentes peronistas hablar dando por sentado que es injusto, sin fundamentar lo suficiente por qué es injusta la detención de Cristina. Y déjame argumentarte 2 ejemplos.
Ejemplo, amigo mío, chaqueño, que nada que ver con la política, que cuando me escuchaba me dice, escuchame una cosa, Lázaro Báez choreó, sí. ¿No es íntimo de la familia Kirchner? Sí. Listo. Tienen que ir en cana. Si chorearon, hicieron eso, tienen que ir en cana. Cuando yo le explicaba el doble estándar de la justicia argentina, los problemas procesales, me decía, una vez que vaya alguien en cana está bien y que sea tan importante está bien. Eso es un ejemplo. Sí. El segundo ejemplo es más sensible. Yo la entrevisté a María Luján Rey hace un ratito y me decía, es muy lindo hacerse el progre cuando no tenés que visitar en el cementerio a un hijo que murió por culpa de la corrupción de esta gente. Y entonces decía, vos estás planteando todo esto en términos, yo sé lo que es pagar el precio de la corrupción de un gobierno y una corrupción de la cual hay un responsable político. Entonces hay argumentos de gente buena, de gente sensible, de gente de pueblo, es decir, que no son operadores de nadie, no son operadores judiciales, por ahí ni conocen. Después hay argumentos más sofisticados, hubo 20 funcionarios judiciales, los 20 vieron lo mismo. Entonces hay elementos que en el debate que a mí me parece que cuando escucho el discurso de la dirigencia peronista es un poco endogámica. Hay un sector de la sociedad sano que dice, che, hubo corrupción, está bien. Y eso es lo que no... Está muy bien, Ernesto, lo que planteas. Yo creo que estoy dando argumentos. No es mi visión, ¿eh? No, yo creo que estoy dando argumentos. Violación del juez imparcial, inconsistencia en las condenas y las absoluciones, falta de prueba suficiente. Son argumentos de naturaleza técnica, podríamos decir. Porque lo que te dice la señora Rey es absolutamente respetable desde su dólar. Ella dice, hay responsables políticos. Eso se dirime en un juicio político. En un juicio penal se dirimen los responsables penales. Es decir, las personas que tuvieron una participación directa en un ilícito. Si se rompe eso, porque la mayor parte de la gente está de acuerdo con que se rompa, porque la quieren ver presa a Cristina, a Ernesto, a Juan Grabois o a quien sea, se rompe el Estado de Derecho. El Estado de Derecho no es que la mayoría define quién va preso y quién no va preso. La mayoría elige al presidente, a los diputados, a los senadores, etcétera. Pero no elige quién va preso y quién no va preso. De hecho, toda la teoría sobre la que se sustenta, cosas con las que yo no estoy de acuerdo con el Consejo de la Magistratura, etcétera, es que la inviolabilidad de los saberes y la estabilidad de los jueces es precisamente que no estén expuestos a los vaivenes de la opinión pública. Cosa que lamentablemente no sucede, y no por la opinión pública, sino por otros poderes. Entonces, lo que yo creo que sucede es que, fundamentalmente, vamos a decir en el 80% de los casos, puede haber casos más sofisticados, como decís, los que la quieren a Cristina piensan que es inocente, y los que no la piensan que es culpable. Es así, las encuestas a una de Sugan, no sé si la viste. ¿Qué dice eso? Totalmente polarizado, ¿no? Hay un 50 que dice que está bien la condena, y un 40 y pico que dice que no. Y debe haber un porcentaje menor que dice, Cristina para mí es una chorra, pero el juicio estuvo mal hecho. Un porcentaje menor. Pero el para mí vale igual si lo dice alguien que sufrió la pérdida de un hijo, que si lo dice alguien que no la sufrió. Y esto puede ser duro, pero yo puedo decir que sufrí la pérdida de 2 compañeros durante el gobierno de Mauricio Macri, y eso no me da la razón. Eso no me da la razón. Me da derecho a sufrir y tener bronca, pero no me da la razón. Puedo decir que sufrí una detención arbitraria ordenada por el presidente de la Nación durante el gobierno de Javier Milei, y eso tampoco automáticamente, porque lo sufrí yo, me da la razón para decir que es un gobierno ilegítimo. Entonces, los argumentos no pueden derivar del sufrimiento personal de cada uno. A la víctima no se la esclarece, se la acompaña. Pero igual dijiste que era un gobierno legítimo. No, por eso, pero son dos cosas separadas. Ahora, no te comprende a vos la es un argumento, pero no es un argumento que me dé la razón necesariamente. Yo creo que es un gobierno ilegítimo por una cantidad de cosas que han sucedido. Y marco esta como un argumento. Es mi posición. Y creo que en una democracia tenemos que entender las posiciones de todos. Ahora, cuando se llega a una definición judicial donde no se cumplen los procedimientos democráticos, estamos en un problema que hoy le pasa a ella, mañana me pasa a mí, y pasado mañana te pasa a vos. Y no está bien que se naturalice una situación de estas características. Como va a estar muy mal, y en esto quiero ser particularmente firme, muy mal, y la verdad que espero que sectores que, incluso sectores que están festejando el fallo, sean enfáticos en que no se someta
a la representante del principal partido de oposición y de millones de argentinos a una humillación pública con el único sentido de amedrentar a un sector muy importante de la dirigencia. Porque no hay ninguna necesidad jurídica de hacerlo y porque además el reconocimiento de la investidura de una expresidenta debe derivar en un trato decoroso. ¿Qué imaginás que va a pasar? Bueno, últimamente a mí me pasa que lo que yo imagino y lo que otros imaginan va por sendas distintas, ¿no? Mi modelo mental está probablemente desfasado de la realidad política argentina. Yo planteo que hay una ruptura de las reglas de juego. Estábamos jugando a las damas en un tablero y ahora nos sacaron la ficha de las damas, nos pusieron ficha de ajedrez. Y con la ficha de ajedrez se juega otro juego. No lo tengo muy claro cuál es ese juego. Me cuesta mucho pensar. Probablemente termine sucediendo, pero me cuesta mucho verme a mí mismo dentro de 3 semanas discutiendo las listas de la provincia de Buenos Aires. Me duele pensarlo así. Pero va a pasar. Es muy probable que pase. Entonces, si vos me decís, ¿qué imaginás? No, a ver, ¿sabes qué te preguntaba? Cuando fue la muerte de Néstor Kirchner, Sí. eso generó una corriente de simpatía a Cristina que generó la base del triunfo del 2011. Pero cuando fue el atentado contra Cristina, eso no movió el perímetro en las encuestas. Me imagino que, obviamente, uno piensa a ver qué corriente de simpatía puede, porque de repente puede haber una corriente de simpatía de gente que dice, no me gusta que la victimicen a Cristina, que no era cristinista, pero cuando llega el momento de votarla, a votar a ella o a quien ella diga, no la vote. Sí. O de repente ni siquiera eso, de repente puede haber una gran movilización popular que no hubo cuando fue el atentado, pero eso no se transmite en votos. O de repente puede haber, Cristina de repente pasa a ser inexpugnable y ella con su virome decide quién es candidato en cada lugar y Máximo es presidente en 2 años. No sé, estoy diciendo cualquier cosa. Yo creo que, a ver, creo que la diferencia entre lo que vos contás de Néstor y ahora, hay una diferencia de naturaleza cultural. Ser víctima en ese momento, ser víctima en el sentido amplio de la palabra, Sí, estar sufriendo, claro. Recibí una empatía social que ahora está rota. O sea, la empatía frente a los atropellos, las injusticias y el dolor está rota. En general, decís, no solo por el tema Cristina. En general, de hecho, la pulsión es patear al que está en el piso, hacer leña con el árbol caído. Esa es la pulsión que se ha generado en la sociedad, en gran medida con mucha ayuda de Milei, o por lo menos que Milei expresa eso, si se quiere ver desde otro punto, que es la cultura de la doma, que es la cultura del mandril, que es la cultura del te vamos a correr, que es la cultura del lágrimas de zurdo, la cultura de la ruptura de la empatía, con cualquiera. Entonces, algo que antes generaba empatía, volvemos a otras épocas donde se decía viva el cáncer. Yo siento que ese es el cambio de época que hay. Por eso a nuestro espacio le pusimos Argentina Humana, recuperar la humanidad, lo cual no quiere decir, citando a Papo, ablandar la milanesa. Es decir, uno puede tener fuerte sentimiento de empatía y tener una firmeza en las convicciones superior a la que tiene la gente que practica la crueldad. Entonces, para mí ese es el principal factor. Porque me parece que Ernesto va, en todo caso me corregís, Ernesto, no es que te quiero interpretar, porque a mí me pregunto lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que viene, no? O sea, el miércoles va a haber una gran movilización. Claro. Ella la va a encabezar mientras se presenta. O se diluye, porque ¿sabe qué me dijo ayer? Que tranquilo, esto pasa. Alguien, obviamente, del lado del gobierno, ¿no? Me dice, esto no pasa nada. Después del feriado largo, después del 20 de junio, se terminó. Nadie se acuerda más nada. Poquita gente ahí manifestando. No, yo creo que, a ver, hay un elemento también de shock de la situación porque algunos te pueden decir, ya lo esperábamos. Yo, francamente, estaba discutiendo hace 2 semanas si la candidatura de Cristina en la tercera era una buena idea o una mala idea. No estaba discutiendo si iba a estar esta situación. Después, algunos compañeros, que no somos Cristina no participó de estas conversaciones, pensamos que acompañarla a Comodoro Pi, si la notifican en Comodoro Pi, en una caravana, era un gesto de acompañamiento lindo. A Comodoro Pi o a donde sea que la lleve.
Después vamos a ver qué capacidad de operativizar tenemos. Yo creo que va a ser muy grande esa movilización. Y efectivamente después entramos en un periodo de anormalidad normal. Esto pasó durante la proscripción de Perón durante muchos años. Es decir, no había todos los días manifestaciones masivas. Existe un elemento de desgaste que es inevitable. Sí, lo que hubo fue, primero, el fortalecimiento de un núcleo. Porque vos me decís, bueno, a ver, las masas populares de la Argentina van a salir, pero es una cosa absolutamente obvia, eso no va a pasar. Va a haber mucha gente que va a salir, pero no va a ser un 17 de octubre. El 17 de octubre es cuando vos estás en un proceso ascendente, no en un proceso descendente. Lo que yo creo que sí va a suceder, porque veo mucha pibada en el aguante a Cristina, es que el cristal de la generación de cristal se va a romper y va a emerger algo más duro. Algo más duro en términos de militancia, ¿no? O sea, lo que era nuestra generación del 2001, que era una militancia que sabía que tenía que sacrificar algo para obtener un resultado en términos de justicia social. ¿Pero ves hechos de violencia? Hay hechos de violencia permanente, de toda naturaleza, verbal, simbólica, física. Pero eso decís desde el gobierno hacia la gente. Digo, hay una situación violenta. Yo la verdad que no sé qué nivel de escalamiento puede tener esa situación violenta. O sea, yo veo violencia todos los miércoles donde le pegan a periodistas jubilados. En algún momento la violencia engendra violencia. Esto es así, me guste a mí o no. Yo lo he dicho y lo practico. Yo soy un militante de la resistencia no violenta. Por ejemplo, la permanencia en un edificio público, que algunos piensan que es violenta. Yo no lastimé a nadie. Yo nunca tiré una piedra, rompí un vidrio, ni le pegué a nadie. Tampoco soy un botón, porque entiendo que hay gente que tiene otras manifestaciones de repudio y no me interesa ponerme a ser juez y fiscal de quien lo hace fuera del aparato represivo del Estado, porque si no volvemos a la teoría de los dos demonios. La violencia que se ejerce del Estado es infinitamente más grave desde el punto de vista jurídico, político y moral que los actos violentos, vandálicos, poner el nombre Juan, que quieras, de la sociedad civil. Pero además, déjame una cosita que me parece muy, muy importante, que pasó ayer o anteayer en Santa Fe. Una persona a quien no tengo el gusto de conocer, escribió Rosati Ojo, o Ojo Rosati, en una pared. Lo identificaron por las cámaras, lo detuvieron, allanaron su domicilio, y viste que en las fotos, cuando vos pones los elementos secuestrados por la policía... Cuando ponen las armas, claro, la droga. Ves armas, ves droga. ¿Ustedes vieron esa imagen? Ernesto, ¿vos la llegaste a ver? La imagen de los elementos que le secuestraron. No, ni sabía del tema. Bueno, no, por favor, míralo. Apareció en La Nación ayer. Festejando, ¿no? Obviamente la detención de alguien que puso Ojo Rosati. A mí en el debate presidencial 2019, Esper dijo de mí la misma frase, exactamente la misma frase. Ojo Grabois. No le allanaron la casa. ¿Qué pusieron sobre la mesa como elementos de interés? Con el logo de la Policía Federal ahí. 40 volantes. Un logo del Partido Justicialista. Una remera con la cara de Cristina y una bandera argentina. Qué loco. Por favor, míralo. Míralo porque... Sí, aparte no sé cuál es el delito de poner Ojo Rosati. O sea, pintar una pared... Amenazas. Amenazas. Bueno, amenazas yo pensé que era poner Rosati te voy a matar. No, Ojo Rosati. Yo, a ver, insisto, espero que no me allanen. El Partido Justicialista ya sacó un comunicado en Santa Fe calificándolo de traidor. Bueno, es una calificación política. Claro. Y la verdad que yo le diría, por Ojo eso Rosati, tratá de no ser tan garca y tan mala persona Ya porque está. la tortilla se vuelve. Y bueno, y eso es un delito. Yo no voy a aceptar que me digan que decir Ojo Rosati es un delito. Con las cosas que me han dicho a mí. Cárcel o bala, muerto, preso o exiliado, las que nos han dicho a nosotros. Ojo Rosati, ¿qué va a ser un delito eso? ¿Me joda? Entonces, si nosotros no reaccionamos frente a el agravio, porque ya no era un dirigente, un graffiti. Entonces, ¿qué se da? El famoso quien puede lo más puede lo menos. Si podemos hacer este atropello con dirigentes que tienen posibilidad de defenderse frente a una cámara, que tienen algún nivel de ascendencia pública, etcétera, a un pibe silvestre que se quiere manifestar políticamente lo amedrenta el Estado, no ya los trolls financiados por el Estado. Debería el ser Estado. un hashtag Ojo Rosati. Debería Total, muy bueno, transformarse hashtag Ojo Rosati. Empezalo vos, Ernesto. Yo no participo en Twitter. Yo escribí una nota, ya la subí a Twitter. Bien, ahí está en pantalla. Míralo. Miren, no sé, Mirá lo que es eso. Increíble. Esos son los elementos de
interés para la investigación del delito. Los que estén en YouTube lo pueden ver ahora. Es una cosa increíble y que demuestra que por lo menos... Muy Bullrich. Sí. Pero hay una fractura en el Estado de Derecho. Esos son... Que te secuestren las cosas y te detengan por tener volantes de Cristina, de Milei o del Che Guevara. La verdad, no es democrático, Ernesto. Vos dijiste en un momento que si nosotros algún día llegamos al poder, que no nos vengan a cuidar las formas, porque vulneraron todas las formas y entonces yo por decreto, si llego a la presidencia, voy a decidir un montón de cosas y no me vengan a romper las bolas con si se puede por decreto o no por decreto. ¿Qué imaginás que podés hacer por decreto? No sé, una reforma agraria. Desde luego, la reforma agraria... Por decreto. Pero hay un montón de cosas que se pueden hacer por decreto. Por ejemplo, sin afectar la propiedad privada, porque una expropiación se tiene que hacer por ley, esto es así, pero sí planteando en propiedad pública la entrega de tierras periurbanas o urbanas para vivienda, que en la provincia de Buenos Aires solamente con las tierras públicas aptas y disponibles habría para hacer 400.000 lotes, son 400.000 familias, y en el resto de las provincias hay otros 200, 300.000 más que ya tenemos identificados. Había un proyecto de Federación Agraria que tiene como 15 años que es 1 millón de chacras. Sí, y las chacras es más fácil todavía porque hay mayor extensión. Es más fácil la distribución de la tierra, es más difícil hacer llegar lo que requiere el trabajo rural, que por ejemplo es agua. Pero, por ejemplo, si las pequeñas chacras o quintas, mejor dicho, de los que producen la fruta y la verdura que todos nosotros consumimos y que son reducidos a una forma de servidumbre, que es que el 70% de sus ingresos se vaya en alquileres informales / ilegales de pequeños terratenientes que se aprovechan de la situación de vulnerabilidad de quienes realizan esa actividad, desde luego que esas tierras se pueden establecer como una zona especial, con una protección especial por decreto. Y hay un montón de otras cosas que se pueden trabajar desde una posición política firme del Ejecutivo en un sentido contrario a este. Ahora, de ninguna manera, quien te habla, si fuera presidente, utilizaría esos instrumentos para detener a una persona. Yo no instruiría a la policía o a la gendarmería si hay una protesta estilo la de 125 a reprimir. Que quiero recordar, se cansaron de cortar rutas, y no hubo represión. Yo tengo una última pregunta. ¿Hasta qué punto pensás, si es que pensás en algún punto, que Cristina es parte de su propio destino? Te voy a dar ejemplos. Cuando gobernaba el Frente de Todos, había una discusión sobre quién podía ser el procurador general. El gobierno nacional propone a Rafecas, que seguramente no hubiera hecho lo mismo que el procurador general que se hereda de la época de Macri, Casals. En este caso Casals, en la causa de ella. Cristina no acepta a Rafecas porque le parecía que era poco confiable. Y entonces queda Casals. Te lo puedo decir cuando Cristina habla del lawfare y habla de la justicia y el periodismo. Yo he visto en tiempo real como debates que había, no sé, Leuco, Majul, Lanata, no eran lo que fueron después del kirchnerismo, antes del kirchnerismo. Yo vi como la mirada global sobre el periodismo y sobre la justicia también fue abroquelando gente que antes no estaba abroquelada contra Cristina. Un ejemplo es Bonadío. Bonadío fue muy condescendiente hasta que empezó, no sé qué medida tomó y se armó un quilombo bárbaro. Bueno, lo empezó la agresión contra todos, no sé, me acuerdo las imágenes de Fight como viejo choto chorreando moco, cómo eso fue abroquelando jueces, fiscales, y cómo de alguna manera la idea de soy perseguida por ellos fue generando, en mi punto de vista, algo, no todo, de una profecía autocumplida. Yo agredo a un montón de gente, esa gente se ofende, me empieza a agredir, empieza una escalada que no termina más y termina finalmente sesgando al Poder Judicial, al sector, al periodismo, etcétera. ¿Hay algo de eso? ¿No hay nada? ¿Qué pensás? Creo que hay mucho de eso, pero yo lo veo de una manera distinta. A ver. Más allá de un montón de cosas que a mí no me gustan, ¿no? Sí. Pero que la tónica general de la personalidad política de Cristina fue la confrontación con factores de poder. El Poder Judicial es un factor de poder. El poder mediático es un factor de poder. Los organismos transnacionales de crédito son un factor de poder. La sociedad rural es un factor de poder. Las grandes corporaciones, económicas, son factores de poder. Y para cada una hay una medida. La clase media acomodada es un factor de poder.
Entonces, desde luego, hacer el régimen de empleadas de domicilios particulares. Yo conozco un montón de señoras que estaban muy enojadas por eso. El estatuto del peón rural. Reponer el estatuto del peón rural. Para decirte cositas, ¿no? Cositas. La ley de medios audiovisuales, bastante buena, de hecho, que no tiene nada de antidemocrático. Molestó un montón de gente. La posición de confrontación con el Fondo Monetario Internacional. Molestó un montón de gente. Te voy a dar otro ejemplo. El reconocimiento del Estado palestino. Molestó un montón de gente. Entonces, cuestiones geopolíticas, ¿no? El no al ALCA fue anterior a Cristina, pero parte del mismo ciclo político. Molestó un montón de gente. Y planteos de reforma judicial molestaron un montón de gente. Desde luego que esto es una consecuencia de estas cosas. Después vos vas planteando situaciones más tipo elige tu propia aventura, ¿viste los libritos esos? ¿No? Elige ir a la porque página. después está la corrupción también. No, Sí, a ver. pero déjame, porque es muy interesante lo que estás diciendo. Vamos a suponer que todas esas medidas fueron justas. Solo por razones de tiempo. Por lo menos confrontativas. Confrontativas. Pero, a ver, el poder, para cualquier gobernante democrático, el poder real, es un desafío. Ponele Estados Unidos. Sí. Estados Unidos puede haber un tipo como Milei que dice, yo sé que es el poder, pero justamente como es el poder, me pongo al lado para que me ayude cuando tengo un problema. Por ejemplo, necesito deuda en el FMI, me pone eso. Es una forma de encarar esa relación de poder. La opuesta es, no sé, Chávez y Maduro. Voy en contra con todo, bueno, vas en contra con todo, se produce lo opuesto. En lugar de ayudarte, cuando vos tenés quilombo, te quieren reventar aunque no necesites ayuda. Y en el medio vos tenés Lula, que lo ve a Estados Unidos de una manera, Néstor de una manera y Cristina de otra, Mujica de otra, Bachelet de otra, qué sé yo, gente que lo ve desde el mismo punto de vista, establece distintas estrategias frente a ese desafío o ese dilema. Eso sí. Entonces, la de Cristina, ¿fue una estrategia sabia en ese sentido? Yo creo que fue una estrategia muy exitosa para obtener resultados sociales y de desarrollo nacional, que podríamos discutir algunos, pero hay otros que son difíciles de discutir. Por ejemplo, el desarrollo del Plan Atómico Nacional, que es una cosa muy importante desde el punto de vista geoestratégico, o de la industria aeroespacial, o de la mejor distribución del ingreso, que es un dato objetivo de la realidad. Todo eso es a costa de determinados poderes. Entonces, desde luego tuvo éxito para construir una sociedad un poco más justa, un poco más equitativa, etc. Y después tuvo costos, que por ahí no los termino de calcular, no lo sé, pero tuvo costos. ¿Cómo se gestiona la relación con los factores de poder? Creo que nadie tiene la receta, porque es un mundo complejo, donde aparecen nuevos factores de poder. Y creo que las discusiones más interesantes efectivamente se están dando en Estados Unidos, donde vos tenés ahora una guerra intestina entre el tipo más rico del mundo y el tipo más políticamente poderoso del mundo. Y que hay un sustrato de disputa de poder económico, pero también un sustrato de planteamientos de cosmovisiones. Al interior de lo que podríamos llamar la derecha norteamericana, que es donde creo que están los debates filosóficos más interesantes. Ahí están los debates filosóficos. Ahora, la gestión de la relación con los factores de poder, por lo menos hay una línea divisoria ahí, que puede ir a extremos después. La línea divisoria es si vos estás subordinado a los factores de poder, que es, creo, la situación de este gobierno, y si vos estás en un mecanismo de tensión para lograr que se distribuya mejor el poder y la riqueza. Creo que Cristina pertenece a esa segunda categoría y que Milei pertenece a la primera categoría. Por lo tanto, las acciones de uno van a tener mucha menos consecuencia y una vara mucho más baja a la hora de ser evaluadas que las acciones de la otra, en este caso. De esa manera lo veo yo. A ver, te pregunto, yo te hago dos cortitas, mis últimas dos. La primera, que enganca con lo que te preguntaba Ernesto antes. ¿Qué viene en el peronismo? ¿Hay unidad? Porque da toda la sensación, vos lo sabés, que la disputa entre el sector de Kicillof y el sector de Máximo Kirchner, la Cámpora, lo que sea, persiste todavía. ¿Van a una unidad? ¿La emparchan para esta elección y nada más? La verdad es que te hubiese podido contestar con cierta solidez hace un par de semanas. Ahora, entre que no quiero y no puedo. No quiero porque me parece una discusión banal y secundaria en el marco de lo que yo considero un golpe judicial al orden democrático. Y segundo, porque no termino de dimensionar las reacciones que hay. Sí, obviamente percibo esa idea del tango que dicen se prueban las pilchas que vas a dejar, ¿no?
Eso percibo, ese olor de... Ya está Cristina electoralmente. Vamos a ver qué pedazo agarra cada uno. Ok. Eso lo percibo. Pero la verdad que no sé, porque la conciencia individual de los compañeros y compañeras es muy difícil de escrutar. Y espero que haya conciencia del momento histórico, ¿no? Por lo menos nosotros vamos a tratar de hacer nuestro aporte desde nuestra propia identidad, sin perder la firmeza en las convicciones. Por ejemplo, yo ayer estuve con Massa en el PJ, ¿no? Ustedes saben que yo tengo una rivalidad política muy fuerte con Massa, que con mi vehemencia le expreso de manera muy... un tanto despectiva. Un tanto despectiva, muy bien, gracias. Gracias, te voy a contratar de Te dio asesor. la frase elegante. Un tanto despectiva. La frase Mira, elegante. te voy a decir una cosa que me pasó ayer, perdón que desvía. A mí me gustó mucho la intervención de Carrió el otro día. Me pareció una intervención, no sé si la viste, cuando dijo... Lo leí. Era espectacular, porque nada, ella que denunció a Lázaro Báez cuando nadie lo denunciaba, sale a decir, acá hay mucho de venganza, no opinaba sobre eso, tiene que haber compasión, hay una familia, hay gente que la quiere y que está sufriendo porque ella la está pasando mal, dice todo eso. Pero hay un momento que mucha gente festejaba y que a mí no me gustó, porque ella dice en un momento, yo antes de ser conducida, de ser como jefa Karina Milei, a una tarotista, a una que hace tortas, me pego un tiro, me suicido. A mí me pareció tremendamente, casi antiperonista el comentario. O sea, la señora que desprecia a la otra por ser normal, por ser una mujer simple. La otra responde, cosa que no trascendió en Twitter, diciendo, para ser subordinada mía tenés que laburar y a vos con el 1,8% no te alcanza para nada. Que es una reacción de una mujer tratada despectivamente, con dignidad. Es decir, a mí respetame, discutamos política si querés. No que yo fui tarotista. Hay una cosa que en otro tiempo, si se hubiera aplicado a un peronista, yo diría es una acción muy antiperonista, muy de clase. Estoy hablando de una persona que yo respeto mucho, Carrió, pero y cuando te escuché hablar de Massa la última vez, yo pensé eso, ¿por qué es tan despectivo? Bueno, sería un poco la situación inversa, porque mis planteos no tienen que ver con sus oficios previos. Sí, pero para de todos modos. Sí, pero sacando eso, a ver. Queda suspendida mi expresión despectiva sobre la rivalidad. Yo trato de mejorar. Me cuesta un montón. Pero está muy bien, que trate de mejorar, está bien. Pero me cuesta un montón. A nosotros también, Ahora, queda suspendida, espero poder ser consecuente con mis palabras, queda suspendida hasta que por lo menos pase esta etapa de anomalía cualquier actitud despectiva con cualquiera que esté de este lado del mundo. Porque, digamos, no es momento ahora de profundizar las contradicciones secundarias. Entonces, se lo dije a Massa. ¿Te dijo que eran todos unos mates? ¿O es mucho? Él fuma unos cigarrillos sí. que son muy particulares. ¿Es eléctrico? No, tiene unos que son como de cajita chiquita, tipo abanitos chiquitos, ¿viste? Sí, eso, exactamente. Entonces, mientras se le decía, él iba sacando sus abanitos, porque, bueno, alguna, digamos, recompensación por desistir de mi trato tenía que tener, y fueron esos abanitos que te convidó. No, se los saqué, se los expropié por decreto. Entonces ¿no te los dio o se los afanaste? Fue una toma simbólica. Entonces digo, bueno, ahora cambia la etapa, hay que tratar de mantener los mayores niveles de unidad posible, pero lamentablemente en 3 semanas hay cierre de listas. Entonces me preocupa cómo lo urgente puede tapar lo importante, pero insisto, yo que no me caracterizo por ser modosito en mis expresiones con los compañeros o con los aliados tácticos o con los rivales internos, voy a hacer mi esfuerzo para evitar profundizar cualquier contradicción secundaria. Sería bueno que los otros compañeros lo hagan, y esto me refiero a los dos sectores que ustedes mencionan, ¿no? Porque no es que hay unos buenos y otros malos. No es que hay unos buenos y otros malos. Tendría un montón de ejemplos para decir, no los voy a decir porque eso sería incurrir en lo que estoy tratando de no hacer. Gestos feos, ¿no? Cosas que para mí no corresponden, de falta de comprensión de la situación. Pero mi tarea en este momento interna, te cuento tres tareas que me propuse para participar, no como único.
La primera tarea es trabajar porque no existe esta humillación y existe un acompañamiento a Cristina durante esta etapa final del proceso, que es cómo se define la domiciliaria. La segunda es tratar de interpelar a los sectores, incluso que creen que Cristina es lo peor que hay en el mundo, para que presionen a los poderes que definen esta situación de que no traten a Cristina de manera humillante e indecorosa. Guillermo Franco dijo no hagan un show mediático, ¿no? Sí, depende mucho de él, porque Por eso te digo, el gobierno, no la justicia, el gobierno es el Ejecutivo que decide, ¿no? mandó lugares de detención, la policía responde al gobierno, si se aplica determinada medida u otra, responde al gobierno, la actitud de, bueno, no es que el gobierno no se pueda hacer distraído del gobierno, que no tiene nada que ver. Yo ya veo cómo van operando por arriba y por abajo diciendo, uy, nosotros no nos gusta, no nos conviene, no, pindonga. El presidente festejó, dijo con una necrofilia repugnante que iba a clavarle el último cajón. El último clavo del cajón. Vos fíjate cómo en la época de la recuperación democrática un cajón le hizo perder en elección al peronismo. Y ahora el cajón se festeja. Es un momento duro. Entonces te decía, esta otra tarea autoimpuesta es que haya muchos sectores que planteen el trato decoroso a Cristina y que hagan presión para que este trato decoroso... La verdad que no habría ninguna razón para que no sea así, ¿no? Por eso creo que tendrían que tener todos muchísimo cuidado. Sí, esto, ¿sabes cómo se resuelve? Muy fácil. Le dictan la domiciliaria en el plazo de 5 días que le dieron y ya está, se terminaron las notificaciones, se terminaron los traslados, se ahorran esa caravana, si querés, ojalá que Tengo sea una así. pregunta más. ¿Subiste al departamento de Cristina? ¿Estuviste ahí? No. Yo estuve mucho con Cristina en esos días. ¿Lo conoces Sí, ese lo conozco. departamento? Es un departamento muy austero para una persona de clase media acomodada. De hecho, mucho más austero del departamento en el que yo me crié. No, porque cuestionaban esto que salga al balcón y todo eso. Pero el balcón es parte del departamento, es una estupidez que no pueda salir al balcón. O sea, no tiene prohibición de comunicación con la sociedad. Digamos, ya si no sería, no sé, una celda de aislamiento. ¿No? Me parece. No es razonable que esté mal que salga, decir que está mal que salga al balcón. Tiene además 2 policías todo el tiempo, ¿no? Sí, hay porque custodia permanente. Ayer decía, no, se puede fugar. Tiene 2 policías de la federal todo el tiempo, porque son los que la custodia. Sería... ¿Cómo se va a fugar Cristina? Pero por eso parecía raro. No, pero además tiene 2 policías, la gente a lo mejor no lo sabe. Sí. Que tiene 2 son policías. Más de 2 policías, son más, son un montón. Bueno, pues yo sé que por lo menos hay 2 ahí en la puerta, por eso me parecía raro. Eso es, o sea, no es razonable ese planteo, y lo que es razonable es que el juez que ahora esté con el tema, porque la verdad que si es Uriburu ya me parece demasiado alevoso. Es Uriburu, sí, por lo menos Gorini se va de licencia, sí. Sí, no, me parece que es una cosa bochornosa. Es muy loco que se vaya de licencia. Es muy Ahora, loco, ¿no? O sea, flaco. No. Pero además hay una cosa que la semana que viene tenemos 2 feriados, estamos discutiendo cómo armamos. Te da una culpa no venir un día a tu laburo. Más en este momento. ¿Entendés? Vos sos juez, tenés el momento histórico que tenés que decir, ¿cómo te vas de licencia? No, pero no es que yo creo que sería poco. Sería ingenuo. Es un poco ingenio pensar que tenía que ir al cumpleaños de la sobrina. Se va porque está cagado en las patas. Entonces te ponen un halcón para que tome la decisión. Un tipo que ya está recontrajugado. Porque como siempre, viste, la tortilla se da vuelta. Te contaba lo del 20 de diciembre. Un día estaba Patricia Bullrich, que era Pepita la Pistolera, después ya no estaba más. Pero 3 años después, Nazareno, ¿te acordás? El de la Corte Suprema y sus amigos, tampoco estaban. Entonces, cuando yo estuve en la superintendencia policial, me lo decían los jefes ahí. Me decían, yo sé que mañana vos podés ser presidente de un compañero tuyo, ¿te pensás que te vamos a tratar mal a vos? Mira, me acaban de avisar que se postergó la licencia, Gorini. Bueno, bien, Gorini. Y era un escándalo, es que era un escándalo de, a ver, chicos, menos mal, ¿no? Es que por ahí tenían como policía de la mujer y decía, che, los sigo a seguir de vacaciones, me dijiste que después de la sentencia. Y bueno, lo siento mucho. Y que resuelva el martes, y listo, y se va. Puede resolver Hoy resuelva. Puede resolver hoy, aparte es una resolución del más absoluto sentido común dentro de una situación sin sentido. Hay muchos colegas que están presionando para que el trato sea lo más humillante posible. Es claro. Terrible eso, es terrible. Yo no lo quiero ni mirar. Ayer Trebuch jugando con una tobillera. Pero yo voy a decir algo muy políticamente incorrecto. Después se enojan si hay algún tipo de violencia. Sean responsables. Es políticamente correcto. ¿Qué sé yo? Pero te estoy diciendo, no estoy justificando. Yo condeno fuertemente el ataque a Canal 13. Pero vino después de
un chiste, la joda, celebrar. Es un momento para ser todos muy responsables. Totalmente. A eso digo, no. No, pero hay una decisión, hay alguna gente que está Pero claro. decidida que haya una venganza humillante. ¿Sí? Pero qué están buscando, qué están proponiendo, que del otro lado que pase qué. Bueno, esto ya pasó en la historia argentina y no se tiene que repetir, porque siempre que pasó en la historia argentina terminó muy mal. Para todos. Juan, muchas gracias por haber Muchas venido. gracias. Gracias, Muchas gracias. Juan Grabois en el Pase lo que pase. radioconvoz.com.ar